al otro tema y fue justamente el quién es quién de las mentiras de la semana. Me dice, sí, un favorzote muy grande. Del video que tenemos sobre el segmento de Liz Vilchis, vamos a recorrerlo hasta cuando hablan sobre el hospital, ¿no? La saturación, la presunta saturación en el Hospital Infantil Federico Gómez, porque en eso me voy a centrar un poco. Ahorita que lo tenga mi querida Ceci, es lo de Ciro Gómez Leiva, mi Ceci. Es lo de Ciro Gómez Leiva cuando habla sobre la saturación del Hospital Federico Gómez, del Hospital Infantil. ¿Por qué me voy a centrar en eso? Aunque obviamente hubo desmentidos, ¿no? Hubo una nota que fue sobre el escándalo que hacen por la falsa, y ayer lo mencionábamos, la falsa carta que presuntamente habría mandado la SEP, que fue, lo exhibimos ayer, o sea, en primera falsa, y en segunda, o sea, armaron todo un escándalo por una carta falsa, carta de corresponsabilidad que no era correcta, pero era una carta de corresponsabilidad que, aunque hubiera sido cierta, no tenía absolutamente nada de malo, ¿eh? Perdóname que se lo diga, pero no tenía nada de malo la carta que empezaron a circular, porque ni siquiera estaba diciendo que la SEP no se va a hacer responsable, sino que estaba pidiendo algo muy básico que todo papá debería de hacer de facto, que es educar a sus hijos, enseñarles y cómo usar cubrebocas, lavarse las manos y, bueno, básicamente cuidar a los niños. Pero una en particular por la que se victimiza Ciro Gómez Leiva. Yo sé que ya escucharon parte de esto con mi querido Toñito hace un ratito, pero voy a profundizar un poco, porque no es nada más me victimizo, sino que en realidad sí dijo lo que dice que no dijo. Y ahí les va. Todo esto empieza con un audio de Ciro Gómez Leiva. Este es el audio, ahorita les voy a decir cómo lo tenemos aquí etiquetado para que usted lo escuche. Es el audio, el que puse solo audio, porfa, el que dura 39 segundos, mi Dave. Este audio lo pone Ciro Gómez Leiva el 12 de agosto. Y dice Ciro: el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, está al 100% de su capacidad para la atención de pacientes COVID-19. El personal médico informó que tienen ocupadas alrededor de 70 camas en las áreas de urgencias, terapia intensiva y respiratorias. Esto es lo que dijo el 12 de agosto en su noticiero de imagen Ciro Gómez Leiva. Escuche usted esto. Nos informan que esta noche el Hospital Infantil de México, el Hospital Federico Gómez, ya está al 100% de su capacidad para la atención de pacientes COVID. El personal médico nos indica que, como pocas veces en la pandemia, tienen ocupadas alrededor de 70 camas con pacientes en las áreas de urgencia y terapia intensiva y respiratoria. Nos informan también que, ante el aumento de casos, la dirección del hospital les notificó que a partir de mañana van a ampliar el área COVID hasta juntar 23 camas más en los próximos días para poder atender a los niños y niñas que lo requieran. Eso es lo que dijo Ciro Gómez Leiva. Dijo tal cual. ¿Cuántas camas dijo? 70. Ahora, ahí no acabó, porque en Televisa hicieron exactamente la misma dinámica. En Televisa, Daniel de Iturbide dice exactamente lo mismo, y esto fue el 16 de agosto. Ciro Gómez Leiva inicia esta información el 12, y en Noticieros Televisa sube este video y dice: el Hospital Infantil Federico Gómez en Ciudad de México está saturado de pacientes con COVID-19. Todos son menores de 11 a 15 años de edad. Además, a esto se suma la preocupación de otros padres de familia, pues ya nos están atendiendo otros padecimientos. Vamos a escuchar lo que dijeron en Televisa el 16 de agosto. Por otra parte, se reportó este fin de semana que el Hospital Infantil Federico Gómez, que depende de la Secretaría de Salud Federal, está saturado por casos de niños y niñas y chavitos, adolescentes con COVID. Ahí estás tú, Eric Lascano. ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué te dicen? ¿Has podido platicar con alguien? ¿Está o no saturado? ¿Qué está pasando por allá? Buenos días. Daniel, te saludo con mucho gusto. Enrique, muy buenos días. Preocupante la situación que se registra en el Hospital Infantil Federico Gómez. Y es que, Daniel, bueno, pues a escasos 15 días de regreso a clases, continúan aumentando los contagios en menores de edad, en niños que, bueno, pues ya prácticamente han estado llegando aquí a la puerta número 2, donde nos muestra mi compañero Lalo Arriaga con sus imágenes. Ya hay fila para ingresar, y es que, bueno, pues algunas personas nos han platicado que pues tienen que venir rápidamente hasta este lugar, pero ya se les está avisando que está saturado, ya está al 100%.
100% de su capacidad de este hospital infantil Federico Gómez. Es preocupante porque pues ya vemos a familiares los cuales se encuentran a las afueras en espera de información de sus pequeños, y es que esta tercera ola de contagios es preocupante porque está atacando cada vez más a menores de edad. Hay que seguir cuidándonos, Daniel, no bajar la guardia, seguir los protocolos sanitarios, el cubrebocas, el gel antibacterial. Hasta ahí. Y entonces hay un comunicado de la Secretaría de Salud del 16 de agosto, justo después de la información que publica Televisa en la mañana. Y el comunicado de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México es: el Gobierno de México, a través de la CEDESA, informa que el Hospital Infantil de México Federico Gómez de la Secretaría de Salud al momento tiene un total de 14 hospitalizaciones por COVID. Y se mantiene el seguimiento, no se reporta saturación hospitalaria. Y suben este comunicado, donde justamente dicen: el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud, informa que el Hospital Infantil de México Federico Gómez cuenta con una capacidad de 10 camas generales y 10 camas para intubación destinadas a pacientes con COVID-19. Al momento se reportan un total de 14 hospitalizaciones y se mantiene el seguimiento. Por lo anterior, no se reporta una saturación hospitalaria y cuenta con disponibilidad para recibir a menores de edad en caso de requerir atención médica por síntomas de COVID-19. La disponibilidad reportada de hospitales COVID-19 por parte del gobierno capitalino se actualiza constantemente en las plataformas electrónicas, por lo que la situación puede cambiar entre una y otra. Pero ahí no se quedó. En el caso de Ciro Gómez Leiva, justamente hace un día, en Imagen Televisión, o sea, esto ayer, 17, o más bien fue creo que el 16, pero en la noche, corrijo, dice: de acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, este lunes solo hay 14 hospitalizados en el Hospital Infantil Federico Gómez, pero él insiste en que el personal médico dice que atiende a 26. Vamos a escuchar justo el audio de lo que reportó ayer. La semana pasada, y esto luego causó por ahí fake news en las redes sociales, la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, informamos sobre la ocupación en el Hospital Infantil Federico Gómez. El miércoles informamos que, de acuerdo con los reportes internos, estaba pues prácticamente al 100% de su capacidad, muy cerca del 100% para atender a pacientes con COVID, el infantil Federico Gómez. Los trabajadores que laboran ahí nos informaron que tenían la instrucción de ampliar el área de COVID. Así lo informamos. Bueno, la situación ayer en ese mismo hospital fue de 0 disponibilidad por la mañana y gran parte de la tarde. De acuerdo con el mapa de ocupación hospitalaria en la ciudad, este hospital infantil reportaba color rojo, es decir, no había camas, aunque la situación mejoró para la tarde-noche. Hoy, de nuevo, personal que trabaja en las áreas COVID nos dio estas cifras, las de terapia intensiva, la de camas ocupadas, 13 pacientes en el área denominada de respiratorias, ahí están cuantos en urgencias, 26 pacientes COVID confirmados, 26 pacientes, con lo cual no está en punto de saturación ni mucho menos, pero al mediodía la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad emitió una tarjeta informativa para aclarar que en el Hospital Federico Gómez, que depende del gobierno federal, no de ellos, tenían un registro de 14 hospitalizaciones, de un total de 20 camas disponibles. Primero, ¿por qué informa el gobierno de la ciudad sobre un hospital federal? ¿Cuáles son las cifras reales de ocupación hospitalaria ahí? ¿A quién le creemos? ¿Qué dato tomamos? A los trabajadores que están ahí atendiendo, contando uno por uno a los pacientes, al gobierno de la ciudad. ¿Qué dice de esto el gobierno federal? Como sea, fuera del hospital infantil, nos seguimos encontrando casos de personas que, por fortuna, como la señora Araceli y su hijo, fueron dados de alta tras superar el COVID y estar una semana internado el niño. ¿Entró por COVID? Eso dice Ciro Gómez Leiva en el noticiario de el martes fue. Ahora, vamos por partes. Eso es lo que se dijo hoy en la conferencia de prensa, lo que dijeron en el quién es quién de las mentiras de la semana, lo que dijo Liz Vilches. Vamos a escuchar lo que se dijo sobre el tema.
que apenas el 2% de los hospitalizados son menores de 18 años. Vemos ahí en la gráfica del pastel, que el 58% de los hospitalizados, esta gráfica es de ayer, tiene mayor a 50 años, 58%. De rango de edad de 31 a 50, el 33% de los hospitalizados. De 19 a 30 años, el 7%, y solo el 2% son menores a 19 años. Es importante destacar que se trata de una verdadera campaña por causar miedo entre la población sobre el asunto del aumento sin control de los contagios de niños y niñas y dar la impresión de que se está saturando los hospitales infantiles por el COVID-19, lo cual no es verdad, es falso. La semana pasada comenzó a difundirse información y desinformación sobre los contagios de COVID en menores. El miércoles 11 de agosto, el periodista Ciro Gómez Leiva, en su programa de Radio Fórmula, divulgó que el Hospital Infantil de México Federico Gómez estaba al 100% de su capacidad, lo cual fue desmentido por el hospital y por la Secretaría de Salud, pero de poco sirvió, porque esa noticia comenzaba a difundirse en medios de comunicación y en redes sociales. Aquí vimos el tuit de Ciro Gómez Leiva y varias notas que hicieron ecos de esta información falsa. Está el hospital, está Televisa, Infobae y Vanguardia MX. También queremos hacer la aclaración, el hospital ese día, 11 de agosto, tenía el 70% de las camas ocupadas solamente de COVID, que eran 18 de 26 camas. En la última nota dice, medios toman unos datos y omiten otros para concluir que aumentó en 12% la población sin servicios de salud. Bueno, aquí las notas, entre los que se encuentran Joaquín López Dóriga, Expansión Política, El Financiero, El Heraldo, Animal Político, entre otros. Tomando en cuenta los datos del Coneval, los medios difundieron que 35 millones de mexicanos carecen de acceso a la salud y que esa situación había aumentado 12% entre 2018 y 2020. Todo eso no es verdad. 99% de los mexicanos que demandaron un servicio de salud fueron atendidos según los mismos datos de Coneval. Hoy el derecho a la salud es universal y cualquier mexicano tiene derecho a ello. Antes existía el Seguro Popular, pero no era para todos y tenía que pagarse una cuota. Hoy la atención y los medicamentos son gratuitos para todas y todos los mexicanos que la soliciten. Pero aclaramos, el Coneval hizo 2 preguntas sobre salud en una encuesta sobre pobreza multidimensional. Una pregunta sobre acceso a la salud. Ahí el Coneval registró que las personas sin acceso a la salud habían aumentado 12%. Esto es porque muchos desconocen que tienen derecho a cualquier servicio público de salud si lo solicitan, pero al no contar con una credencial o un seguro por escrito, respondieron que no tenían acceso a servicio de salud. El INSABI es una institución creada apenas hace 8 meses para promover el acceso universal y gratuito a los servicios de salud para la población sin seguridad social. Además de que en 6 estados no han aceptado el INSABI: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, lo que explica la falta de conocimiento de muchas personas sobre su derecho a los servicios públicos de salud. Pero hay otra pregunta que registra el Coneval sobre el acceso a los servicios de salud que es más relevante. Durante 2020, en plena pandemia, 47.9% de la población nacional, es decir, 60.7 millones de personas, refirió haber tenido algún dolor, malestar, enfermedad o accidente, de los cuales 41.7 millones buscaron que los atendieran en un servicio de salud y fueron efectivamente atendidos el 99.5%, es decir, 41.
Ahora, esta es la explicación que da, es muy amplia, e involucra también al Seguro Popular y demás, al entonces Seguro Popular, ahora INSABI. Pero aquí también hay que reconocer que hay una falla, ¿no? Independientemente de todo esto, hay una falla. Y no sé de quién es esta falla, pero ahí les va. Ahí está el último tuit que fijó Ciro Gómez Leiva, en donde rescata justamente información sobre, de hecho, de hace 2 días. Ciro Gómez Leiva fijó hace 1 hora, o ya poquito más de 1 hora, dice: nosotros aclaramos desde el domingo la información que esta mañana en forma incompleta presentó la Presidencia de la República para denigrar nuestro trabajo. Denigrar nuestro trabajo. Dice Ciro Gómez Leiva, y eso lo informa el domingo: fake news, nosotros nunca informamos eso y no tenemos programa el fin de semana. Es falsa esta información. Y aquí está la mentira de Ciro Gómez Leiva. Porque dice Ciro Gómez Leiva que él jamás informó lo que ustedes escucharon que informó el 12 de agosto. Dice Ciro Gómez Leiva: la tercera ola por COVID ha provocado que se registren más casos positivos de niñas, niños y adolescentes, y muestra de ellos el Hospital Infantil Federico Gómez en la Ciudad de México, que se encuentra saturado. Este fin de semana, el periodista Ciro Gómez Leiva, en su programa Ciro Informa, comunicó que dicho nosocomio anunció que se encontraba en su máxima capacidad para la atención de menores con SARS-CoV-2. Además, vaya redacción, que ante esta situación las autoridades sanitarias trabajan en la ampliación de camas para recibir más pacientes. Efectivamente, Ciro Gómez Leiva jamás dijo que el gobierno estaba buscando ampliar camas para recibir más pacientes. Efectivamente, Ciro Gómez Leiva no tiene un programa en fin de semana. Eso es cierto, las dos cosas son ciertas. No tiene programa en fin de semana y tampoco informó que las autoridades sanitarias trabajaran en la ampliación de camas para recibir más pacientes. Pero ¿qué sí dijo? Que el Hospital Federico Gómez estaba saturado. Incluso dijo que había 70 camas, que estaban ocupadas las 70 camas, y el Hospital Federico Gómez dijo que solo están ocupadas 14. Después reculó el 16 diciendo, bueno, sí, solamente están ocupadas 14, pero nos dicen los médicos, los doctores ahí que hay 26. Entonces, ¿cómo pasamos de 70 a 26? ¿Cómo pasamos? El 12 dice Ciro que eso fueron 70 y el 16 dice que son 26. Pero el Hospital Federico Gómez solo reconoce 14. Esta no es la primera vez que hay noticias falsas alrededor del Hospital Infantil Federico Gómez. No es la primera vez. De hecho, el director del hospital ha tenido que salir en varias ocasiones a desmentir a los medios de comunicación sobre lo que se está informando sobre el Hospital General Federico Gómez. Entonces, hay que dejar claro que sí, efectivamente, Liz Vilchis retoma mal la información porque Ciro Gómez Leiva no tiene un programa en fin de semana, pero me queda claro que la retoma de una noticia falsa que desmintieron hace 2 días a medias. Porque lo que sí dijo Ciro Gómez Leiva es que el hospital estaba saturado y usted lo escuchó en este espacio. Y lo escuchó de su voz. Y pasó de 70 camas a 26 camas y la información sigue siendo imprecisa. Por eso es que no es que le demos importancia a Ciro, sino que hay muchas personas que todavía lo escuchan, que están creyéndose esta información por la seguridad con la que la dice Ciro Gómez Leiva y porque lo consideran una autoridad en materia informativa. Entonces, cuando alguien considera a una persona como autoridad informativa, empezamos a tener estas fake news. Y si vemos el tema del regreso a clases, pues los papás empiezan con el caos. Es que se están hospitalizando, es que se están muriendo los niños. No quiero llamarle exagerando porque es preocupante, claro, pero sí están distorsionando la información y están viéndola a un grado completamente distinto del que debería de ser. Y nada más, ojo, que los niños que se están contagiando todavía no han regresado a clases. Aguas, porque de ahí va mucha desinformación que se está compartiendo en las redes. Ya nos vamos, amigas y amigos, ya llegará mi querido Vicente Serrano en un momento más. Nosotros vamos a estar muy pendientes ahora porque va a dar conferencia de prensa el abogado de los policías de Yucatán, estos policías que habrían asesinado a José Eduardo Ravelo. José Eduardo Ravelo, el güero, ahí, los policías en Mérida. Así que vamos justamente a darle seguimiento y nosotros nos vemos en la noche en Al Chile, porque las cosas se informan. Síganos en todas las benditas redes sociales, síganlos en TikTok, en Instagram, en donde caiga, y no se pierdan ahora que llega mi querido Vicente Serrano con más información. Adiós.